Stokes tiene una estructura parecida a Green. O sea, que a veces es tan parecida que se lo pueden confundir. Vamos a ver en qué se parece y en qué se diferencia. ¿Se acuerdan de que hay un teorema llamado teorema de Green? Bueno. Tiene un campo, tiene una curva y tiene una cosa cuyo borde es la curva, que se mide su tamaño en metros cuadrados. ¿Sí? Green también tiene un campo, tiene una curva y una región cuyo tamaño se mide en metros cuadrados y en eso se parecen. ¿En qué se diferencian? En que Green vive en R2. Por lo tanto, el campo, la curva y la región de Green están en R2. Pero Stokes no. Stokes vive en R3. ¿Está? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? El campo, que dijimos que es un campo de 3 componentes, M, I, N, J, más R, supongamos, K, donde I, J y K son los 3 vectores canónicos versores en la dirección de los 3 ejes. ¿Sí? Este campo de R3 tiene 3 componentes y le vamos a pedir lo mismo que le pedimos al campo de 2 componentes de Green. ¿Se acuerdan que le pedimos al campo en el teorema de Green? Que la primera derivada, que son 4 para Green. ¿Por qué? Porque hay 2 componentes y 2 variables. 4 derivadas parciales primeras. De las componentes en el teorema de Green. Le pedíamos que sean continuas. En algunos libros van a encontrar la simbología, esto, C1. Esto significa que la primera derivada parcial o las primeras derivadas parciales son continuas. ¿Sí? Entonces en el libro te lo encontrás, no, ¿F es C1 o no es C1? ¿Está? Es una terminología matemática. Lo que significa es, en este caso, ¿cuántas derivadas parciales hay? ¿Cuántas derivadas parciales primeras? De esta, ¿cuántas hay? M es una función que depende de X y Z. ¿Cuántas derivadas parciales primeras tiene? ¿Y esta? ¿Y esta? O sea que ¿cuántas hay en total? 9. ¿Se acuerdan que, no sé si lo vieron en algún video, con 3 hacemos la divergencia y con las otras 6 hacemos el rotor? ¿Más o menos? Bien. Si lo vieron, si no lo repasamos mesa por mesa o lo podemos hacer en el pizarrón. Entonces, primera hipótesis de Stokes, similar o análoga o del mismo tipo que la primera de Green. Hay un campo y ese campo tiene primeras derivadas parciales de sus componentes continuas, o sea, el campo es C1. ¿En dónde? Y todo esto va a ser en una región de trabajo que puede ser todo R3 o un subconjunto de R3. ¿Hasta ahí estamos? Primera condición. Segunda condición. Parecida al Green, tiene algún parecido. Le vamos a pedir que C sea una curva, suave a trozos, cerrada, simple. Esto está parecido, ¿no? Suave a trozos, cerrada, simple. Y acá viene algo interesante. ¿Se acuerdan cómo tenía que estar orientada en Green? Antihoraria. Bueno, no sirve esa frase en R3. No sirve. ¿Por qué no sirve? A ver, vamos a ver si puedo hacerlo con la mano. ¿Sí? Voy a girar mi mano. ¿Cómo estoy orientando? Voy a dibujarla en el pizarrón. Es así. ¿Está? Estoy girando mi mano así. ¿Cómo estoy girándola? ¿Horaria o antihoraria? No. Mira. Mira cómo la estoy girando. La estoy girando así. ¿Ves? ¿Se ve? Para ustedes es antihoraria porque la ven de allá. Para mí es horaria. ¿Se ve? Que no sirve más. En R2 servía. Cuando estamos en un papel o en el pizarrón o en la pantalla de la computadora. Pero ahora no sirve más. ¿Sí? Vamos a crear una nueva manera de especificar cómo debe ser orientada. Para ello, vamos a ir a la superficie y vamos a decir que la superficie tiene que tener posibilidad de elegirle un vector normal, unitario. Ustedes ven que en este punto hay 2 normales unitarios, uno que apunta para arriba y otro para abajo.
Solo dos, ¿se ve? Más o menos. Ok. Hay un problemita. Volvemos vamos a tomar el plano. ¿Ven este plano? ¿Se ve? ¿Entra en la pantalla? ¿Esto? ¿Se ve que hay un vector normal unitario como este pulgar mío? ¿Y el otro que es el opuesto? ¿Sí? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo voy a poner de costado al plano. ¿Lo ven ahora? ¿Entra en la pantalla? Miren lo que hago. Tomo un punto. Elijo el unitario. Y lo muevo al punto. Se mueve el unitario. ¿Se ve? ¿Alguna vez? O sea que hay infinitos dibujos de normales para cualquier lado. Yo lo puedo dibujar acá o acá o acá. ¿Sí? En donde sea. ¿Alguna vez se me mezclan esa familia de flechas? ¿Se me mezcla con la familia de flechas opuesta? ¿O permanecen siempre totalmente separadas? Vamos a tomar al normal unitario como definición de lo que llamamos cara. ¿Está claro que el plano tiene dos caras? Una por cada normal unitario. Y que las caras no se mezclan. ¿Están bien definidas? A estas superficies las llamaremos orientables. Orientables. Hay superficies que no son orientables. Si quieren, podemos hacerlo como trabajo práctico para el hogar. Construcción de una superficie no orientable. Aquí lo voy a poner. Les pido que corten largo, un rectángulo de papel. A, B, C, D. ¿Lo ven el rectángulo ABCD? Si pegan este rectángulo, lo giran así y terminan haciendo algo así, tienen un cilindro, ¿no? ¿Lo ven el cilindro? Así. Y están pegando A con B y D con C, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sigue siendo orientable. Los normales para afuera no se mezclan con los normales para adentro, ¿está? O, dicho de otro modo, si yo empiezo con un pincel a pintar por fuera, vuelvo y sigo estando afuera. ¿Me siguen? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear le daremos media vuelta, de tal manera que aquí pegamos C con A y pegamos B con D. ¿Se ve cómo le di media vuelta? Al agarrar la cinta. Y en vez de pegarla así, a una de las dos le di media vuelta y la pegué así. ¿Se ve? Y si yo camino por fuera, cuando camino por acá y me meto por acá, quedé del lado de adentro. Por lo cual, esta superficie es una superficie que no tiene dos caras. Tiene solo una. ¿Se ve? Si yo tomo un vector normal por fuera, voy por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, y ahora me quedé adentro. Se me mezclaron las dos familias de normales, ¿está? Estas superficies se llaman no orientables. Esta superficie se denomina cinta de Moebius. Si quieren ver algo que por ahí les interesa, tarea para el hogar, ustedes que son ingenieras o ingenieros futuros o futuras. Construyan una cinta de Moebius larga, 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 larga. ¿Sí? Si pueden, háganla, no sé, de 2 centímetros de ancho y larga como de 40 centímetros de papel. Háganla. Esta de acá. ¿Sí? Y luego córtenla por la mitad a ver qué pasa. Agarren la tijera, la cortan por la mitad. ¿Se entiende? Ustedes vean hagan la prueba. Después hablamos en la clase que viene. ¿Está? ¿Qué pasa con las superficies que no son orientables? Pasan cosas especiales. Hay superficies no orientables como esta no orientable que tiene un borde. ¿Ven que tiene un borde? Y hay otras superficies no orientables que se pueden construir que no tienen borde. Esta tiene borde y hay otras que no tienen borde como la botella de Klein. También se puede hacer una versión de R3. La botella de Klein propiamente está en R4, pero bueno, se puede hacer una versión de R3 con un caño. No es difícil. Entonces, conclusión, para el teorema de Stokes, estas no las quiero, no me sirven. No quiero superficies no orientables. Voy a pedirle a esta que tenga dos caras, o sea que esta sea orientable. ¿Está lo del orientable? ¿Estamos con esto? Bien. Por lo tanto, acá hay dos normales. ¿Sí? Y entonces, elijo un normal unitario. Este de acá.
¿Se imagina que ustedes están mirando desde allá y este borde que estoy señalando está más cerca de su vista que este borde? ¿Lo ven así? ¿Están mirando la superficie ligeramente desde arriba? Bien. Regla de la mano derecha. ¿Hablamos de la regla de la mano derecha para el producto vectorial, para el producto cruz? Bueno, volvemos a la regla de la mano derecha. La curva debe estar orientada de acuerdo con mis 4 dedos, anular mayor, índice mayor anular meñique, mientras que el pulgar apunte hacia donde apunta el normal. ¿Están viendo que la curva está orientada como les digo? Entonces, acá vamos a agregar la curva C orientada por regla mano derecha, teniendo en cuenta al normal elegido. Si hubieran elegido el normal para abajo, la curva debía quedar orientada al revés de lo que está en el dibujo. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, el teorema de Stokes te garantiza, parecido a lo que te garantiza Green, que hay dos integrales que son iguales. Si esto se cumple, entonces la integral de flujo a lo largo de la superficie gamma del campo que se obtiene aplicándole el rotor a F. ¿Acuerdan? Flujo de este campo, vector unitario, diferencial de superficie. Esa integral es el flujo del rotor a través de la superficie gamma. Vamos a ponerle un poquito de color a esto. La superficie gamma es esta. Y entonces esto que está acá es el flujo del rotor a través de gamma. Es igual a la integral de circulación a través de la curva C, a lo largo de la curva C. Vamos a ponerle color. Esta es la curva C, verdecito. Y esto es el cálculo sobre la curva C. Esto es lo que te garantiza Stokes. Vamos a sacar algunas conclusiones. Primera conclusión. ¿Puedo yo calcular si una de las dos integrales que quiero calcular es muy difícil? Puedo calcular la otra, si estoy en las condiciones de que Stokes sea válido. ¿Estamos hasta ahí? O sea, primera aplicación, simplificar el cálculo de algo. Primera aplicación. Segunda aplicación, si yo tengo un campo y una curva que está en las condiciones de Stokes y dos superficies en las condiciones de Stokes que tengan como borde la misma curva, o sea, tengo una superficie que es esta que está acá, gamma, esta es gamma 1, y tengo otra superficie que está acá, esta es superficie gamma 2, pero ambas tienen el mismo borde. Pero si tienen el mismo borde y se cumple Stokes, ambas tienen que ser igual a esto. Por lo tanto, en las condiciones del teorema de Stokes, el flujo del rotor no depende de la superficie toda ella, sino solo de su borde. ¿Se entiende lo que digo? Si el flujo a través de gamma 2 y el flujo a través de gamma 1 siempre son iguales al trabajo del campo a lo largo de la curva, y esto para los dos casos es lo mismo, entonces el flujo del rotor sobre gamma 1 y sobre gamma 2 tiene que ser igual. El flujo del rotor del campo no depende de la superficie, de toda la superficie interior, sino solo del borde. Solo del borde. Solo del trabajo del campo en el borde. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede simplificar una integral. Quiero calcular el trabajo
de circulación sobre la curva C del campo vamos a ponerlo así, coseno de I, coseno de X cuadrado, coseno de X cuadrado, coma, E a la I cuadrado, coma, X más, por ejemplo, podría ser Z sobre Z cuadrado más Z sobre Z cuadrado, una barbaridad como así, Z quinta más 1. Diferencial de R, donde la curva C es Z, acá le ponemos Z cuarta para que sea más, no tenga problema. ¿Ah? Vamos a hacerlo así, para que sea más fácil, le voy a poner otro caso, vamos a poner así. Z quinta más 1, ahí está. Quiero calcular este trabajo en el espacio. ¿Sí? La curva es una curva que sea, por ejemplo, la intersección entre x cuadrado más y cuadrado igual a 4, z igual a 3. O sea, ven que tengo un cilindro de eje z, lo corté con un plano, es una circunferencia flotando en el espacio paralela al piso. ¿Se ve? La puedo graficar. Entonces me queda una circunferencia de radio 2 flotando en el espacio, ¿sí? A la altura del plano 3, z igual 3. Quiero calcular ese trabajo. Bueno, tendría que parametrizar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué tendría que hacer si yo no supiera que existe Stokes? Ustedes hasta la clase pasada no sabían de Stokes, no lo habían estudiado. Tendrían que encontrar una parametrización, sería coseno de t, seno de t, 3. Perdón, radio 2, o sea, 2 coseno de t, 2 seno de t, 3. Y después tienen que meter adentro de acá, les quedaría coseno de el cuadrado del coseno de t. Acá le quedaría x más z a la quinta, o sea, tendrían que meter e a la seno de t al cuadrado. ¿Se entiende que puede ser un lío bárbaro o no? Bien, entonces vamos a ver si esto cumple las condiciones de Stokes para ver si podemos calcularlo por esta igualdad de arriba. Veamos, coseno de x cuadrado, composición de polinomio con coseno, composición de continuas. ¿Se puede derivar? Sí, por regla de la cadena. ¿Y si derivo por regla de la cadena? Tendré derivada del coseno, que es el seno, también continua. Otro polinomio, multiplico por la derivada de lo de adentro, polinomio. O sea que tengo combinación de polinomio con senos y cosenos. Es continua en todo R3. Acá lo mismo, exponencial con polinomio. Parecido. Derivo por regla de la cadena. Composición y producto de polinomio con exponencial, continuo en todo R3. Y acá, polinomio. Derive como derive, es polinomio. Continuo en todo R3. Se cumple la primera condición. Las derivadas primeras son continuas en todo R3. Curva. Circunferencia. ¿Es suave? ¿A trozos? Suave. ¿Es simple? O sea, no es un 8. Es una curva que solo se corta donde empieza y termina. ¿Empieza donde termina? Es cerrada. Bueno, ahora viene la parte de la superficie. No me dicen la superficie. No me dieron porque, claro, en el ejercicio no les interesaba ninguna superficie. Pero a mí sí me va a interesar porque quiero aplicar Stokes. Quiero ver si esta es más fácil de calcular que esta. Veamos. ¿Qué superficie? Sería la más sencilla cuyo borde es la circunferencia esta que está acá. Una porción de plano. ¿Están de acuerdo con lo que dice la compañera? ¿Es una porción de plano? Sí, ¿no? ¿Cuál plano? De hecho, tenemos escrita en el pizarrón de ecuación. Una porción de z igual 3. Lo vamos a hacer en color rojito. Agarro esto y tengo esta porción. Es un disco flotando en el espacio de radio 2 a la altura z igual 3. ¿Está? Eso es lo más fácil que hay. Ok. Entonces, tengo que elegir un vector normal. Elijan un vector normal. Acá no me dice, acá hay algo que no me dijeron.
Pero claro, no me lo dijeron, no me dicen cómo está orientada C. Cuando me piden calcular una integral de trabajo, me tienen que decir cómo está orientada C o me tienen que decir que yo debo elegir la orientación. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que una integral de trabajo, si la oriento al revés, cambia de signo? La única posibilidad de que no cambie de signo es que valga 0, ¿no? Pero si esta para un lado vale 15, para el otro lado vale menos 15. O sea que este ejercicio falta algo en el enunciado, claro, porque lo armé recién, a las apuradas. Entonces, vamos a decir, C tiene que estar orientada horaria, vista, estoy desde arriba. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es arriba? Desde acá. Entonces la miro para abajo. ¿Cómo tiene que estar orientada? Horaria, ¿no? Horaria es esto. O sea que voy acá y le agrego la orientación. ¿Se ve? ¿Está bien las flechas? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál normal tengo que elegir? El normal que va para abajo, ¿no? Entonces, elijo normal hacia abajo. Este es el normal que tengo que elegir. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué significa hacia abajo si lo miro matemáticamente? Significa que la tercera componente del normal, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, listo, ya está. Tenemos ya todo lo nuestro. Se cumplió todo. Por lo tanto, ¿vale Stokes? Sí, entonces, en vez de calcular esta, por el teorema de Stokes calcularé esta. ¿Necesito parametrizar la curva? No, porque acá no hace falta parametrizar ninguna curva. ¿Qué tengo que parametrizar acá? La superficie. Tengo dos opciones. O parametrizo como siempre, o utilizo la parametrización trivial gráfica de función. Pregunta, el plano que dije que elegí z igual 3, ¿es gráfica de función? Sí, es una gráfica de una función muy simple que es la función constante. Z igual a f de xy igual a constante. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a calcular la integral. En vez de calcular esta, calcularé esta. ¿Qué necesito? El rotor. Vamos a calcular entonces el rotor del campo. ¿Qué es? ¿Empezamos? Más I menos J más K. Derivo respecto de X, derivo respecto de Y, derivo respecto de Z, coseno de X cuadrado, E a la Y cuadrado, X más Z a la quinta más 1. ¿Vamos a calcularlo? ¿Despacito vamos? ¿Sí? Empecemos. Y positivo. Calculo. Derivo respecto de Y, esta que está acá, ¿cuánto da? 0. Menos, derivo esta respecto de Z. J, menos. Derivo esto respecto de X. Derivo esto respecto de Z. Más K. Derivo E a la Y cuadrado respecto de X. Derivo coseno de X cuadrado respecto de Y. ¿El rotor da? 0, menos 1, 0. Paramos acá. ¿Qué pasó que se simplificó tanto? Veníamos de esto. Y ahora quedó esto. ¿Por qué se simplificó? A ver. El ejercicio está armado para que se simplifique. Pregunta, ¿por qué se simplificó tanto? Pregunta, ¿reconocen que este campo, el campo rotor, es mucho más simple que el campo F original? ¿Está? Ok, perfecto. Bien. ¿Por qué se simplificó?
Este campo tiene coseno de x cuadrado, e a la i cuadrado, composiciones así, que tienen polinomio de grado quinto, y este campo es constante. ¿Por qué se simplificó? Porque no hay funciones mezcladas. No hay funciones mezcladas, hay algo de eso. Es como que A ver, las derivadas dan cero. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las derivadas que tiene el rotor? Las llamadas derivadas cruzadas. Es decir, no voy a tener en el rotor que derivar la primera componente respecto de la primera variable. Esa no está. Esta primera componente la derivo respecto de y respecto de z. Entonces todo lo que sea derivada de esta se me fue. La segunda componente. Tengo derivadas con respecto a otras variables que no sean la segunda variable. Respecto de x y respecto de z. Repasen las derivadas que hay acá. Por lo tanto, las derivadas de esto se van a hacer cero. ¿Se entiende eso? Y esta última, acá sí. La parte z quinta más 1, nunca la derivo respecto de z, la derivo respecto de x y de y. Se va. Y esta es la única que sobrevivió. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se ve? Bien. Entonces, lo armé específicamente para mirar este fenómeno. No importa qué tan complicado sea esto, si tenés acá la parte de acá que sea solo función de x, que se sume, no que se multiplique, se va. Si hay algo acá que es solo función de y se suma, se va. Y lo mismo acá. ¿Ven que se suma una función polinomio quinto? También se va. Esa parte se va al tomar el rotor. Por lo tanto, ahora, ¿qué me queda? Tendré que calcular la integral de superficie de este campo. El campo es 0, menos 1, 0, producto punto, el vector normal, unitario. ¿Cuál era el vector que me dijeron que es el normal, unitario, el plano z igual 3 que apunta para abajo? 0, 0, menos 1. Diferencial de superficie. Hasta ahora solo escribí lo que hay acá y lo pasé acá. ¿Ah? Esto es una integral de superficie. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? En general, tenemos que pasarla a una integral doble. ¿Se acuerdan? ¿Qué había que hacer? Había que parametrizar la superficie, que es sencillo, porque es un plano, o utilizar parametrización trivial, calcular el normal de la parametrización, y todo esto, pasarlo a una integral doble. Pero te va a dar el área de eso. Y me debería dar el área, pero no hace falta. ¿Por qué no hace falta pasarlo a una integral doble? En este caso muy simple. ¿Por qué? Porque este producto es muy sencillo de calcular. Acá se me simplificó tanto el rotor de este campo que no me quedó dependiendo ni de x, ni de y, ni de z. O sea que no tengo que parametrizar la superficie. En este caso muy simple. Y esto debería pasarlo al normal de la parametrización, pero como este producto da 0, listo. No tengo que seguir más adelante, ¿sí? En otros ejemplos sí, va a haber que pasar esta integral de superficie a una integral doble parametrizando la superficie, pero no hace falta. Entonces, rápidamente podemos saber que este trabajo, ¿cuánto vale? Este trabajo vale 0. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? Por el teorema de Stokes. ¿Estamos hasta ahí?